Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días, Yanis. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, Mónica, hay un tema que es trascendental en la vida de todos, ¿no? La familia. Sí, la familia es la base de la sociedad. Sí, por lo menos en nuestra cultura, la familia es el eje de todo lo que tiene que ver con los aspectos de socialización, porque es el socializador primario. Pero además, Mónica, el concepto de familia o la formación de la familia como tal también ha tenido, digamos que un cambio bastante Certeza, importante con ideas para el crecer. paso de los años. Es decir, lo que hace, no sé, en el siglo XIX tal vez se consideraba como un núcleo familiar hoy ha variado, ya es, pues tanto el significado como la composición de la misma familia tiene una serie de variaciones importantes. Sí, ha surgido a partir del concepto de sistema como tal. Yo no diría que hace tanto tiempo, hace muy poco tiempo, yo creo que en los 70 todavía se hablaba, en los 80 se hablaba del concepto de Papá, mamá, hijos. núcleo familiar, y la familia parental estaba conformada por el papá, la mamá, los hijos. Y esa era la familia ideal, esa era la familia correcta. Todo lo que se saliera como de esa norma o de ese parámetro ya era lo que se llama disfuncional, entonces ya había rupturas y demás, y se veía como que ya se había desintegrado la familia. Hoy es totalmente, digamos, absurdo tener que quedarnos en ese concepto de familia, ¿no? Ha tenido físicamente variaciones, por supuesto, muchísimas, porque ya estamos hablando de conformación de otro tipo de familias. ¿Hasta dónde eso, Mónica, puede ser bueno, puede ser malo, o eso es más concepto moral que cualquier otra cosa? Sí, eso tiene que ver más con una connotación sociocultural, pero realmente las familias, desde el punto de vista de los sistemas, que es un término sacado de la física como tal, sistemas abiertos, sistemas cerrados, la familia se cataloga como un sistema abierto en donde interactúan los miembros, y existen varios tipos de familia actualmente. Las familias monoparentales, es decir, que están conformadas por uno de los padres y los hijos; las familias extensas, que están conformadas por uno de los padres, los dos padres, y otro miembro de la familia, un tío, un primo, los hijos, la mascota como tal, son los que se denominan las familias extensas. Las familias reconstituidas, que tienen que ver con estas familias donde uno de los padres se vuelve a casar, se unen los hijos y entonces pues conforman otro sistema familiar. De hecho hay varios sistemas familiares, y eso no da cuenta de que haya una disfuncionalidad, simplemente son distintos, simplemente son tipos de familia, claro, sistemas de familia que pueden funcionar armónicamente, porque el concepto de desintegración como tal no es válido en este momento. Bueno, eso sí, porque hay que aclararlo, ¿no? Ya el concepto de familia, eso lo empecé a entender un poco, Mónica, hace algunos años, que conocí a un trabajador social que se basa fundamentalmente en eso, en el concepto de familia, pero no en familia únicamente, como tú decías, papá, mamá, hijos, bueno, tal vez mascota que se incluye allí, sino el tipo de variación que se ha venido dando en este caso. Mónica, ¿por qué es tan importante la familia? ¿Por qué se convierte en el núcleo prácticamente de la sociedad? Bueno, porque en la familia es donde se construye todo lo que tiene que ver con los valores, tiene que ver con la comunicación, el afecto, las normas. Como te decía, en la sociología es el socializador primario, es ahí donde tú aprendes como que las pautas para comportarte en un entorno social a futuro. Entonces, por eso es muy importante. De pronto en otros países como Europa, en otros continentes, perdón, como Europa y eso, prima más el individuo, pero acá en nuestro sistema prima más la familia como tal. Un poco más sociales, importante. ¿no? Sí, somos mucho más sociales, nuestra cultura hace que seamos como más alegres, ellos tienen otro tipo de prioridades, digámoslo de esta manera. Nosotros tenemos una prioridad y es la familia. Sin embargo, tenemos muchas dificultades porque nuestro sistema o nuestra cultura o nuestra idiosincrasia tiene algunos elementos, por ejemplo, como el machismo, la discriminación, y eso genera violencia intrafamiliar y algunas descomposiciones en el sistema familiar como tal. Bueno, y eso se ha visto, bueno, con todos los años obviamente, pero yo creo que hace unos 5 años hacia acá
No sé si por la facilidad que ahora, en el caso de las mujeres, por ejemplo, y el maltrato que provocan los hombres o hasta hacen los mismos hijos y bueno, etcétera, se ha evidenciado un poco más esto. Es decir, se ha hecho tal vez un poco más real, o no sé si es que se han aumentado los casos, no sé, Mónica, en tu caso que pues estás un poco más cerca de esas situaciones, ¿cuál es la evidencia? Si se han aumentado o es que ya es un poco más fácil, digamos, denunciar ese tipo de maltratos que van hacia el machismo incluso. Sí, es más fácil, sin embargo, aunque uno esperaría que las denuncias fueran muchas más, yo creo que no alcanza ni siquiera el 60% de los casos de violencia intrafamiliar, que tiene que ver sí con elementos socioculturales, con algunos pensamientos un poco ortodoxos frente a la posición de la mujer, a la posición de la mujer al interior de la familia. Todavía lamentablemente se ven situaciones en donde hay discriminación, donde hay exclusión, o si no, de pronto la situación en que se encuentra de pronto la ejercer la paternidad a veces prematuramente, el hecho de tener hijos sin esperarlos, constituir una familia de manera improvisada también hace que se generen una serie de conflictos. La situación socioeconómica también hace que haya dificultades en constituir un buen sistema familiar, y cuando hablamos de un buen sistema familiar estamos hablando de la menor disfuncionalidad, porque no podemos hablar de una familia completamente funcional, eso no es cierto. Las familias funcionales completamente no existen porque siempre hay altibajos, hay dificultades, hay una serie de cosas. Lo que tiene el ser humano por normalidad, ¿no? Sí, exactamente. Sino entonces, que ya se incrementa, no es uno solo como individuo, sino le toca con los otros. Claro, porque interactúan entre sí, por eso hablamos de sistemas. O sea, todo lo que afecta a uno de los miembros de la familia afecta al otro. Aunque si el papá, por ejemplo, tiene un problema de alcoholismo, eso afecta a su pareja, afecta a sus hijos, afecta todo lo que tiene que ver con la relación y el interactuar entre ellos. Entonces, todo lo que se genere al interior de la familia siempre se da como un efecto dominó, donde a todos de alguna manera arrastra. Claro. Ahí junto a la familia, Mónica, vienen unas pautas que son muy importantes y son las pautas de crianza. Criar creo que es una responsabilidad bastante grande que se nos ha puesto pues a los que tenemos ahora el privilegio de ser papás y los que toda la vida pues han tenido que arrastrar con ello, pero las pautas de crianza son bastante difíciles a veces de comprender hasta para uno poderlas ejercer, ¿no? Sí, bueno, cuando hablamos de pautas estamos hablando como de unos elementos o de unos, digamos, acciones que deben ejercer los padres en el momento de educar a sus hijos. No existe una receta para educar a los hijos. Los hijos hay que educarlos en el amor, en los valores, pero ya eso depende de cada sistema familiar, cómo se lleve ese sistema familiar. Pero sí hay que tener en cuenta a la hora de la crianza, a la hora de educar a los hijos, cosas claras como el elemento jerárquico. Es decir, en un sistema familiar, lamentablemente la democracia no es válida y quienes ejercen la autoridad son los padres y deben ser ejercidas por igual, ¿sí? Un consenso en todo lo que tiene que ver con la jerarquía, es decir, quién manda en la casa, que son los padres, por supuesto. Ellos son los que son los proveedores económicos, son los proveedores afectivos, son las figuras de identificación. Entonces tienen una gran responsabilidad en ese proceso. Entonces, cuando se genera un proceso de pautas de crianza, hay que tener claros ciertos elementos. ¿Cuáles serían esos elementos, Mónica? Pero no me respondas todavía. Vamos a la música y el regreso vamos a hablar precisamente de esos elementos que son muy importantes para tener en cuenta a la hora de criar, que pues es prácticamente lo que se hace, para hablar precisamente de algunos temas. Son las 8:33, vamos a la relacionados con la salud emocional y la salud mental. Mónica, veníamos hablando de las pautas de crianza, que hay también una serie, digamos, de elementos, o bueno, que esos son elementos muy importantes a la hora de criar precisamente. Sí, bueno, ya habíamos hablado de la jerarquización, es decir, en la familia siempre hay una jerarquía. El padre y la madre, o las personas que son los cuidadores a cargo de estos chicos o de estos jóvenes, son las personas que ejercen la autoridad.
pero ejercer la autoridad significa también educar en el afecto, educar en la comunicación, no una jerarquía en donde yo mando, abuso y demás. Son dos cosas muy distintas. Lo importante Mando, pero no doy ejemplo. Sí, bueno, hay que dar ejemplo, pero también una de las características dentro de la familia es que dentro de ese proceso educativo y dentro de ese proceso comunicativo, a pesar de que yo soy el que tomo las decisiones en casa, siendo mamá o papá o quien sea la persona que esté a cargo, también tenga un nivel de comunicación que permita decirle, mire, yo soy un ser humano, yo soy una persona que siento, no soy perfecto. Porque es que meterle a los hijos en la cabeza la idea de que es perfecto es decepcionante más adelante, porque nosotros somos seres humanos y nos equivocamos. Claro. Entonces es como que en esos procesos de comunicación también se evidencia que yo soy una persona, que yo tengo sentimientos, que yo me puedo equivocar, pero que yo me puedo equivocar y a pesar de eso lo rectifico, lo reparo de alguna manera. Y que de eso se puede aprender, Mónica, porque a veces nos pasa que nos quedamos ahí sobre lo mismo y volvemos a hacer sobre lo mismo y como que no vemos qué es lo que está pasando para poder superar esa situación. Sí, o sea, de pronto empatía también es un elemento, yo ya lo había dicho en alguna otra vez, el elemento ponerse en el lugar del otro. Bien, y volviendo un poco a esos elementos de la jerarquización es, los padres son los que tienen la autoridad, los hijos obedecen. Eso es una regla en el sistema familiar. Pero la obediencia no se basa en sumisión, sino en seguir ciertos ejemplos, ciertas reglas, ciertos valores que se instauran al interior de la familia. Y otro elemento que viene con la jerarquía son los roles, es decir, el padre ejerce el rol de padre, la madre el rol de madre y los hijos de hijos. Hay familias en donde esos roles se tergiversan y entonces el hijo asume posiciones jerárquicas que no tiene que asumir. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque o el padre está ausente o porque la madre no tiene la suficiente autoridad. Entonces se requiere que los padres tengan claro que quien manda en la casa son ellos. Ellos son los que colocan las normas en la casa. Si aquí se duerme a las 10 de la noche, es a las 10 de la noche. ¿Cierto? De pronto que haya un día de fiesta en donde papi, mami o las personas que estén, o papi o mami o lo que sea, vamos a ver una película, nos da permiso, pero eso son cosas de pronto concertadas y esporádicas. Si en esta casa se come a tal hora, a esa hora se debe, ¿cierto? Y son los padres los que tienen que colocar como esas reglas, ¿sí? Ellos son los que tienen el rol de padre, el rol de educadores, los responsables de los hijos. Se habla mucho ahora de que a los muchachos ya no se les puede decir nada, que a los muchachos sí hay que decirles porque precisamente el elemento jerárquico es muy importante. Yo tengo claro que yo soy el que mando la casa, que esa televisión es mía, la compré yo, que estos muebles aquí son míos, los compré yo y que usted los utiliza porque usted es mi hijo y tiene derecho, pero hasta ahí, claro. ¿Cierto? Entonces es importante que los hijos tengan claro cuáles son los límites, ¿sí? El rol lo ejerce el padre y el límite lo ejerce. Ahora, educar correctivos, por ejemplo, si yo me porto mal y no arreglo mi pieza, pues el correctivo es acorde con la falta. Yo no tengo por qué pegarle. ¿Yo qué voy a conseguir con eso? Simplemente le digo... Que la desordene más o que nunca la ordene más. O que se llene de rabia y de resentimiento porque ni siquiera a veces sabe por qué le golpean o por qué lo regañan. O madres que todo el tiempo no dejan a los hijos ser independientes. Pero a mí me toca todo, no sé qué. Pero terminan ellas arreglando la cama. Pero terminan ellas haciendo las cosas. Sí, se llenan de frustración y dicen, pero es que nunca sabes, si yo no le enseño, claro. Si yo no le doy esa tarea, pues no la va a hacer. Entonces, desordenó la cama, hijo, no puede, no ve televisión, no tiene un privilegio hasta que no la arregle. La arreglo y punto. Dejó los zapatos tirados, no que haya funciones dentro de la casa, o sea, que haya como unas reglas donde hay deberes y también hay derechos. Pero esos los imponen los padres. Los padres, y no es una cosa conciliada, los padres deben tener claro cuáles son sus reglas, cuáles son sus horarios y cuáles son sus normas, ¿cierto? Para evitar que los chicos falten el respeto. Por ejemplo, una de las cosas es la comunicación. Yo no tengo por qué faltarle el respeto a mis padres, pero si mis padres me lo permiten, yo lo voy a hacer. Claro. Y eso viene desde muy pequeño, cuando el bebé hace una pataleta en la calle. Si hace una pataleta en la calle, yo lo levanto, me lo llevo y lo llevo para la casa y le digo, no sales más porque tú no te sabes comportar, ¿cierto? Pero los papás no, se llenan de frustración, a veces los golpean y demás. A los niños hay que irles mostrando
que ellos también son responsables, van teniendo que adquirir responsabilidad de sus actos. Y además a veces también se les, por querer quedar bien y de pronto que no siga llorando en la calle, lo que tú dices es ejemplo, se les incentiva que eso siga pasando, ¿no? Porque entonces se les complace. Exactamente, es como un reforzador, dirían los conductuales, le refuerzan a los chicos que sigan comportándose, claro, como mi papá, para que yo me calle, me dé lo que yo quiero, y para tranquilizarlo, entonces cada vez que quiera lo voy a hacer, ¿cierto? Es la ley del menor esfuerzo. Cuando el niño ya está más grande y ya está como en periodo de latencia, que ya sabe identificar entre lo bueno y lo malo, digámoslo de esa manera, utilizando como un juicio moralista, aprende a manipular a los papás, y los papás no tienen ni idea de dónde salió la situación. Pues salió desde cuando estaba pequeñito, que yo le daba lo que el nene quería porque era el príncipe de la casa, la reina de la casa, y había que complacerlo en todo. Entonces el niño aprende ese tipo de cosas. Ya cuando está más grande, entonces la utiliza a su favor como beneficio secundario para aprovecharse de los papás, y dice: los papás no tienen ni idea de ese muchacho dónde aprendió eso. Entonces desde muy pequeño hay que instaurarle las normas. No es no. ¿A quién dijo que un muchachito se ha muerto porque le digan que no? O porque se frustre un poquito, ¿cierto? La complacencia excesiva hace que los niños se vuelvan caprichosos. Entonces, fines de semana los papás trabajan como burros toda la semana, pero el fin de semana tienen que ir a Happy City, a cine, a lagos. ¿Por qué razón? Los papás no tienen derecho a descansar, no tienen derecho. No, es que estoy aburrido porque al niño hay que sacarlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, nos quedamos en la casa. ¿Cuál es el problema? No es que estoy aburrido, abúrrase. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el problema de aburrirse un poquito? Si el aburrimiento es la madre de la creatividad, por ejemplo. Entonces los papás se la pasan pagando psicólogo, terapeuta ocupacional, danza, baile, no sé qué. Descuidan la crianza real de los hijos, de estar con ellos, de estar en un ambiente de hogar que no hace daño, que al contrario, ¿sí?, une a la familia. Entonces no hay necesidad de estar generando espacios cuando yo puedo generarlos en casa. Entonces ese es un elemento muy importante, en donde los padres no se estén culpabilizando por tener que darle a los hijos lo que ellos no tuvieron, porque técnicamente mis hijos, por ejemplo, en mi caso, siempre van a tener lo que yo no tuve, porque cuando yo estaba chiquita no existía el internet, por ejemplo. Exactamente. Entonces siempre van a tener los hijos de los hijos nuestros lo que ellos no tuvieron. Claro. Mónica, hay algo que también es muy importante. Bueno, tú hablas de esas pautas que son totalmente certeras y que además deben tener cierto tipo de rigurosidad. Eso en el caso en el que se deban, digamos, aprender conductas, enseñar tal vez algunas cosas que son importantes para la vida desde muy pequeños. Pero ¿qué pasa cuando una persona debe ser, digamos, premiada? Porque así como de pronto existen ciertas, no sé, tendencias a que lo que está mal se corrija, también lo que está bien debe tener, digamos, un modelo de, no sé cómo ni siquiera decirlo, de incentivo, de, bueno, un tipo de ese tipo de cosas. Sí, claro, lo que llaman el reforzador y demás. Sin embargo, sí está implícito, y tú tienes toda la razón. Uno siempre se va por el deber, ¿no? Pero aquella parte del logro, del deseo, de la parte hedonista de uno, que también es importante, claro, porque cuenta mucho para la felicidad de un individuo, es necesario. Una de las cosas dentro de la comunicación es poder decirle a tu hijo: estoy orgulloso de ti, ¿cierto? Te acepto como eres. Me alegro de que hayas sacado buena nota. Preguntarle cómo le fue en el colegio y qué te dijeron, y el profesor qué te dijo, y hoy qué hiciste, a qué jugaste. Ese tipo de cosas también incentivan, porque el papá se preocupa, o la mamá, o las personas que estén ahí se preocupan. Y siempre reconocerle las cosas buenas. Hoy arreglaste la cama muchísimo mejor que ayer. ¿Por qué? Porque ellos están en un proceso de aprendizaje. Uno no puede esperar que los niños y que los adolescentes, muchísimo menos, sigan las normas hoy ya, porque están en un proceso de aprender, un proceso de incorporar cosas, de identificarse, y por lo tanto el constante acompañamiento es lo que hace que ellos a futuro se formen. Claro. ¿Sí? Entonces, el incentivar ese tipo de cosas, te felicito porque hoy hiciste bien tal cosa, te felicito porque sacaste una buena nota, te felicito porque te fue bien en lo otro, te portaste bien con tus amiguitos. Eso me encanta, estoy orgulloso, soy un padre feliz. Decirle a su hijo: yo soy el padre más afortunado del mundo por tener un hijo como tú. Eso incentiva la autoestima e incentiva que los chicos sigan haciendo cosas positivas. ¿Sí? Los niños siempre necesitan, y los adolescentes sobre todo,
están en el proceso, todos. Sí. Claro, lo que se llama en humanismo consideración positiva condicionada. Nosotros necesitamos siempre y esperamos de ese otro que nos diga cosas buenas, y más de las primeras figuras de amor que uno tiene, que son los padres. Entonces no está de más, sino al contrario, hace parte de ese proceso decirle: hoy lo hiciste bien, te felicito, estoy orgullosa, eres el mejor hijo, te quiero, te acepto como eres. Que a los hijos hay que aceptarlos como son, quererlos como son. Ningún hijo es perfecto, ninguna persona es perfecta, ¿sí? El que es organizado de pronto es eso, apático para otras cosas, claro. Y el que es desordenado de pronto es más creativo para otras cosas, ¿cierto? Sin embargo, estamos influenciados por la cultura y por la doctrina militar y la norma por la norma, y entonces que yo soy la autoridad y usted me tiene que obedecer porque sí, porque yo soy la autoridad, y eso no educa, ¿sí? En la autoestima no educa en los valores, sino educa en el resentimiento. Entonces es importante también que el padre, aparte de que se identifique con su hijo, que se ponga en el lugar de su hijo, se comunique con su hijo, le muestre también que es una persona, también pueda lograr como esos elementos en donde yo le refuerzo ese tipo de cosas y le digo lo mucho que lo amo, ¿cierto? Son elementos súper importantes. Bueno, Mónica, ¿qué otros elementos, además de, bueno, no sé si lo tengo muy claro, pero el ser premiado y entre comillas, ser, digamos, castigado o reprender o corregir ese tipo de actos, además de eso, ¿qué otra cosa puede encontrarse precisamente dentro de las pautas de crianza? La mayoría del tiempo no es, en el proceso educativo es como reparación siempre, en términos de que si yo voy a hablar de castigar para extinguir como un comportamiento, lo mejor es generar un proceso de aprendizaje, claro, y no un proceso de represión. Entonces no vamos a utilizar la palabra castigo, sino vamos a utilizar la palabra correctivo. Corrección, sí. Exacto, es decir, donde yo reparo una situación. Entonces, los chicos que están tomando leche y se derrama la leche, pues normal, porque muchos chicos están desarrollando su motricidad, ellos no están poniendo toda la atención que uno espera. Es normal que algún chico tenga como ese proceso de bueno, que se le derramó, es algo cotidiano. Traiga un trapo, limpie la mesa, recójalo y bueno, si hay más se te puede dar más, y si no hay más, pues no hay más, ¿cierto? Y ten cuidado, y no, ay Dios mío, es que esa mesa está mal puesta. No, porque yo le estoy quitando responsabilidad al muchacho, echándole la culpa de mala silla, mala mesa, porque hay que darle nombre a las cosas como son. No, entonces fíjese la próxima vez cómo coge el vaso, asuma su responsabilidad. No es cuestión de, ay, pobrecito, es que como él está en esa edad, no. Asuma su responsabilidad y repare eso, ¿cierto? Y la próxima vez, fíjese bien. Eso no tiene nada de malo decirle, hijo, por favor, fíjese la próxima vez en lo que vaya a hacer. ¿Por qué? Porque él va incorporando que no es culpa de la mesa ni de los demás, sino no su responsabilidad. ¿Quién más o a quién más responsabilizar? No, es que me fue mal en el colegio porque es que el profesor me la carga, me la monta, me dice, bueno, no sé cómo dirán acá, la mayoría es que me tiene rabia. No, que parte de eso es tu responsabilidad, ¿sí? Si el profesor te regaña o te dice algo, asume tu responsabilidad. No siempre es el profesor, yo estaba molestando, entonces es tu responsabilidad y tú tienes que asumirla. Entonces hay papás que son excesivamente sobreprotectores y entonces cogen a los hijos y van en contra del profesor, en contra del otro, porque es que mi hijo es... Y eso forma futuros delincuentes, futuros adictos, futuros niños con problemas graves de comportamiento, porque todo el mundo tiene la culpa de lo que les pasa, menos ellos. Entonces a los niños hay que enseñarles a asumir su propia responsabilidad. Hay algo que te quería preguntar hace rato, Mónica, y es que bueno, tú hablabas de la formación, dependiendo obviamente de la creencia, de la actitud también a veces que tenemos o que nos enseñan en la casa. ¿Se puede desaprender ese tipo de conductas que de pronto se nos enseñaron desde muy pequeños, cuando uno ya entiende ese tipo de cosas que, por ejemplo, no sé, a algunos los castigaban más que a otros, los golpeaban? Todo ese tipo de cosas se pueden desaprender de alguna manera y de pronto tratar de aprender otras que involucren otro tipo de aprendizaje, otro tipo de enseñanza incluso para sus hijos o para los que esté tal vez responsabilizándolos, porque a veces, como tú decías, la familia ya ha cambiado y no siempre de pronto va a estar el modelo de padre y madre que les va a enseñar. Sí, yo pienso que todas las pautas formadas en los valores, el amor y la disciplina
deben siempre de alguna manera persistir. Cuando hablamos de que una familia, por ejemplo, tiene una serie de creencias, esas creencias no pueden atentar contra el libre desarrollo de la personalidad, no deberían atentar contra lo que tiene que ver con los derechos de un chico. Por ejemplo, si no va a la iglesia, no juega. Le estoy violando un derecho, claro. Y más por una creencia que ni siquiera es algo que constitucionalmente sea un derecho, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas no es lo que yo hablo de contemplar como un elemento educativo, porque no es educativo ni es neurotizante. Claro. Cuando ya se crea una neurosis frente a ese proceso, es decir, padres excesivamente represores, castigadores o excesivamente flexibles, porque a partir de ahí también se puede generar una dificultad, pues eso ya también depende de la persona. Hay individuos que viven resentidos toda la vida con sus padres porque le dieron, y entonces lo que hacen, su mecanismo de defensa es hacer cosas totalmente opuestas. Y eso también los lleva a equivocarse a la hora de educar a sus hijos. Pero eso tiene que ver con la madurez de la persona. Hay personas que son como resilientes, que son capaces de recuperarse un poco del trauma, digamos así, de estos padres corregidos o excesivamente flexibles, y logran proveerle esa parte sana que tienen a sus hijos. Pero la mayoría de las veces no, la mayoría de las veces tiende a ser repetitivo. Entonces, a mí me dieron fuete, yo también le voy a dar fuete a usted. Es que a mí me dieron fuete, entonces yo a usted lo voy a dejar hacer todo lo que quiera, ¿cierto? Porque de alguna manera es, por un lado, intentar la compulsión a la repetición de la situación traumática, o por otro lado, el opuesto total. Que tú decías, que tengan o que no tengan lo que yo tuve o no tuve. Exacto, y darle en demasía. El exceso de gratificación también produce dificultades en el desarrollo de la personalidad. Los chicos deben tener claro cuáles son las normas, cuáles son los valores, y estoy hablando valores en general, lo que es la responsabilidad, lo que es el respeto, lo que es la autoestima como un valor también, lo que tiene que ver con la comunicación, lo que tiene que ver con la solidaridad. Esos son los elementos en valores, ¿cierto? Saber que yo me puedo equivocar y que puedo reparar, porque el problema también es creer que ya va a llegar a un momento en que yo no me equivoco, y eso es falso. Porque te vas a frustrar, porque ¿cómo así? Pero a mí me dijeron que yo no me podía equivocar. No, tú te puedes equivocar. Lo que no puedes hacer es equivocarte siempre por lo mismo. Claro. Entonces ahí ya estás teniendo un problema de aprendizaje serio, ¿cierto? Bastante. Estoy un poco tranquilo, ¿sabes? Hola, Mónica. Hola. Estoy escuchando, sí, estoy hasta bien, no estoy tan errado. Y creo que uno debe tener la capacidad de saber cuándo está haciendo algo mal. Es que a veces muchos padres nos ponemos un poco mal geniados, o no aceptamos que estamos haciendo algo mal, y eso es parte de un problema, ¿no? La aceptación es el inicio de empezar a hacer las cosas mejor. Sí, claro. Hay que tener claro que uno, pues, sobre todo con los padres primerizos, está aprendiendo como todo. Uno no puede nacer aprendido, y menos con la crianza de un ser humano, que en mi concepto los humanos es lo más complicado que hay en el mundo. A mí me encanta mirar. Hay otros. A mí me encanta mirar. No, hay cosas de pronto que uno puede decir, la matemática es más complicada. No, el ser humano. Pero la matemática El ser humano es algo increíble, y a mí me encanta estudiarlo, estudiar y observar. Pero hay cosas que a veces uno no entiende. Y con los niños, uno cada día. Pero las generaciones han cambiado, ¿verdad? Eso yo creo que con el paso del tiempo y con los cambios que ha tenido la misma humanidad, no son iguales los niños de antes. Es decir, uno no era igual en su niñez, en su juventud, a lo que es ahorita un niño, por ejemplo, con 5 o 7 años. Pues por supuesto, porque son procesos evolutivos, o sea, las habilidades que un niño tenía en la época de antes estaban de acuerdo a la tecnología, al contexto, a la situación, a los recursos. Ahora hay otro tipo de recursos, hay otros recursos mucho más avanzados, y los niños desarrollan esas habilidades, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, pero es que yo antes jugaba a la tángara, al no sé qué, y tenía, ese tipo de habilidades. Pero resulta que ahora hay otro tipo de cosas que hacen que los niños desarrollen otro tipo de habilidades, ¿cierto? Entonces dicen, no, pero es que los videojuegos, no siempre. Lo que pasa es que eso debe ser controlado. Si yo dejo que un niño esté todo el día en unos videojuegos, le voy a desarrollar problemas. Pero si yo de pronto lo juego con él y lo dejo 1 hora, 2 horas, él desarrolla algunas habilidades, ¿cierto? Sí es posible desarrollar habilidades. No es cierto que yo ahora con la tecnología entonces me voy a volver más bruto. No, voy desarrollando. Creo que eso implica un poco más de
de trabajo para ellos, me parece a mí. Hay ¿no? estudios que dicen que los videojuegos, que Claro, la tecnología les ayuda. ayuda. Yo lo digo porque que todo como todo en abuso. Sí, por supuesto, dejarlos todo el día, eso sí es una forma, incluso es negligente. Claro. Dejar a un niño todo el día, porque hay otro tipo de cosas, el juego, la motricidad, correr, saltar, ese tipo de cosas también hay que fomentarlas en los chicos, pero ellos han desarrollado, por ejemplo, tu hijo debe tener muchas más habilidades en tecnología de las que tú tuviste a tu edad. Obviamente, sí, Entonces, claro. y tiene de pronto algunos procesos cognitivos mucho más avanzados en términos de procesar la información claro, uno diferente. se siente ignorante al lado de ellos. Exacto, y eso es algo bueno en términos de evolutivo, o sea, tu réplica fue mucho mejor que la... Me encanta la forma, sí. Quedó bien, Mucho mejor. quedó bien hecho. Exactamente. Y yo digo, me encanta escucharlos hablar, no solo a él, a muchos niños. A los niños, sí. Hablan mucho mejor de lo que uno podía hablar a esa edad. ¿Sabes? Sí, Y unos términos que vale, sí, pero utilizan ¿dónde los lo términos sacan? muy chéveres y hablan muy bien. Y a veces, pero sí creo que a veces caemos en un error, pues Mónica me corrige, pero es tratar de educar a un niño como un adulto. Por ¿Verdad? supuesto, Porque a ¿no? veces uno No. quiere que los niños hablen como adultos, se desempeñen como adultos, que se comporten como adultos y a veces uno no les permite vivir la niñez. Y eso creo que es un error, ¿verdad? Que a veces cometemos los padres. Sí, por supuesto, los niños son niños y están en proceso de aprendizaje y tienen procesos mentales muy diferentes, ven el mundo de una manera muy distinta. Por ejemplo, un niño con pensamiento concreto y tú le preguntas dónde se cortó el pelo y te señala la cabeza y te dice aquí, ¿cierto? Cosas como esas. Entonces ellos ven el mundo más en blanco y negro todavía. Después llegan esos matices en la adolescencia donde uno adquiere ya la capacidad para hacer ecuaciones y demás. Eso también hace referencia a la vida y a la vivencia de la experiencia. Entonces, los niños tienden a ser impulsivos, hedonistas, ahora toman procesos identificatorios de los padres. Entonces, Yo iba a decir, ¿no? El ejemplo claro, por supuesto, es que si yo en mi casa, lo normal es que yo vaya donde el vecino y me coja algo porque yo vi que mi papá lo hizo y no me dicen nada, o mi papá lo hace, eso se vuelve normal y cotidiano. Entonces yo empiezo a instaurar una serie de antivalores ahí. ¿De dónde los aprendió? No sea bobo, no sea, No ¿sí? se deje. No se deje, ese tipo de cosas. Entonces es en la casa donde se aprenden ese tipo. Ahora, la escuela también tiene mucha responsabilidad. El problema con los maestros también es que dicen, no, es que todo se aprende en la casa, no, el socializador secundario en la escuela y ahí aprenden cosas también, porque ellos interactúan con otros niños y esos niños también traen una serie de valores o antivalores que los niños también incorporan, ¿sí? ¿Y usted dónde aprendió eso? Y eso no, que fulanito me lo dio, no, que fulanito me mostró esta muchacha, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas, y uno dice, ¿dónde lo aprendió? Pues en la escuela, ¿cierto? Entonces uno también tiene que estar pendiente de esas cosas para poner los correctivos necesarios en el momento y no dejar formar un escándalo, pero sí de pronto estar más pendiente, hablar más con el profesor, conversar, dialogar, y no es ¿qué le están haciendo a mi hijo? No, nada, lo estamos educando, pero su hijo interactúa con otros seres humanos y como hay de todo, uno va incorporando, entonces los pelados aprenden rápido. El que dice groserías, los adultos decimos groserías, para crecer. ¿cierto? Usted nunca ha dicho groserías de niño. Sí, yo, pues ya no, pero antes sí. Pero exacto, entonces, pero los niños no pueden mentir, por ejemplo, nunca diga mentiras, ¿cierto? A los niños hay que enseñarles sí, que uno tiene que ser lo más honesto posible, está bien, pero eso no significa que en algún momento decirle, no mamá, quítate ese peinado que pareces una bruja. Eso técnicamente, eso es una ofensa, ¿cierto? Claro. Sí, entonces no, técnicamente decir como mentiras piadosas hace parte de la cultura. Yo no estoy fomentando que la gente diga, ay, ahora pueden decir mentiras. No, hay que ser lo más honestos posibles, pero no podemos exagerar porque los hogares ideales y las personas ideales no existen. Somos seres humanos y tenemos una tendencia también instintiva a hacer cosas, a romper la norma, por ejemplo. Entonces hay que fomentar ese tipo de cosas y aceptar que la tecnología nos ayude, ¿sí? Pero estar pendientes de eso. Y es la responsabilidad de los padres, estar pendiente. Claro que sí. Pues Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. En 8 días seguiremos hablando de más temas como estos que son importantes.